Segundo de Crónicas 33, es donde con la ayuda del Señor estaremos viendo. Amados hermanos, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, pero quiero que pensemos en esto. Piensen en esta pregunta. ¿Dios puede perdonar a una persona asesina, cruel, idólatra y blasfema? Es una pregunta retórica, piensen. ¿Dios puede perdonar a una persona asesina, cruel, idólatra y blasfema? ¿Qué piensa usted? Piense en una persona que haya sido de lo peor que usted se puede imaginar y trate de aplicar el perdón y la gracia de Dios. ¿Cree que será posible que una persona tan mala pueda arrepentirse? Bueno, miren, en este texto, hermanos, vamos a ver, en este texto Cristo nos muestra su amor redentor al perdonar al peor de los pecadores que se arrepiente y cree en Él, para motivarnos a tener un verdadero arrepentimiento y que vivamos una vida fiel a Él. Miren, mis amados hermanos, el rey Manasés fue uno de los reyes más impíos del reino de Judá, que comenzó a reinar a los 12 años, reinó alrededor de unos 10 años junto con su padre Ezequías, y su reinado fue el más largo de todos los reyes del sur. Su reinado duró 55 años, fue el rey que duró más reinando. Durante su reinado, el pueblo entró en una decadencia tremenda. La lista de pecados y depravación de este rey es larga, y ahorita que leamos los versículos correspondientes, pero el autor de Crónicas nos da detalles que el autor de Reyes omitió. Hermanos, discúlpenme, se me pasó a avisar esto. Los niños pueden pasar al salón social, todos los niños, todos los niños. Niños, Adelante, niños, con orden, sin correr y sin hacer ruido. El autor de Crónicas nos da detalles que el autor de Reyes omitió. Mis amados hermanos, si ustedes leen este relato en el libro de Reyes, el autor de Reyes no menciona, por ejemplo, el arrepentimiento de Manasés. Hermanos, la predicación está acá, les pido que no se me distraigan, ¿no? Por favor. El autor de Crónicas, hermanos, nos da detalles que el autor de Reyes no nos da, como lo es su arrepentimiento. Este rey perverso, cuando fue llevado cautivo por los asirios a Babilonia, se arrepintió y se humilló ante el Dios verdadero. Esto no lo relata el autor de Reyes. El Señor compasivamente lo restauró a su trono en Jerusalén, y luego Manasés comienza a hacer reformas, pero, como en todos los casos, hermanos, era difícil enderezar lo que ya estaba torcido con el pueblo. El juicio más adelante vino, de todos modos fueron llevados cautivos por los babilonios, eso ya estaba determinado. Pero aún así, él pudo arrepentirse por la gracia de Dios. Después reinó su hijo Amón, quien reinó 2 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Murió siguiendo el ejemplo de su padre antes de que se arrepintiera. Y después de Amón reina un rey piadoso, uno de los más piadosos del reino del sur, el rey Josías. Les estoy dando un poquito de contexto, hermanos. En este texto, Cristo nos muestra su amor redentor al perdonar al peor de los pecadores que se arrepiente y cree en Él, para motivarnos a tener un verdadero arrepentimiento y que vivamos una vida fiel a Él. Lo que vamos a ver en este texto, hermanos, es redención para el peor de los pecadores. Yo sé que suena como el libro ese de John Bunyan, ¿no? Gracia abundante para el peor de los pecadores, pero no es plagio, hermanos. No encontré otro mejor título para este texto, así que es redención para el peor de los pecadores. Redención para el peor de los pecadores. Y de los versículos 1 al 8, hermanos, vamos a ver cuál era la conducta del peor de los pecadores. Vamos a ver la conducta de este hombre para que usted y yo podamos entender la gracia manifestada hacia este hombre y en última instancia no solamente a este hombre, sino a cada uno de nosotros. Preste mucha atención a lo que los versículos 1 al 8 nos dicen. La conducta del peor de los pecadores. Dice 2 de Crónicas 33, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales,
e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Versículo 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en los agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y a encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo a la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Fíjese bien lo que dice aquí. En estos 8 versículos, hermanos, muy largos, se nos da una descripción, una lista de los pecados de este hombre. Pero ¿quién fue este hombre, hermanos? Manasés fue uno de los descendientes del rey David. Fue hijo de Ezequías. Él reinó aproximadamente del 697 al 642 antes de Cristo. Y para poder entender lo que vamos a ver aquí, hermanos, tenemos que entender cuál era el propósito del escritor de Crónicas, porque hay eventos paralelos, por ejemplo, que se nos explica de los pecados de Manasés en el autor de Reyes, pero aquí el autor de Crónicas nos da una perspectiva más amplia de esto. Y es que el enfoque, hermanos, de este escritor bíblico, el propósito de este escritor bíblico, quiero que tengamos en mente esto, era animar a los judíos que habían regresado del cautiverio de Babilonia. Y ellos, al regresar, obviamente, a Jerusalén, miren, hubo 3 retornos a la tierra prometida. El primer regreso lo podemos ver en Esdras capítulo 1 al 6, ese fue alrededor del 538 antes de Cristo. El segundo retorno podemos verlo en Esdras del 7 al 10, esto sucedió alrededor del 458. Y el tercer retorno con Nehemías alrededor del 445 antes de Cristo. El periodo de cautiverio fue más o menos aproximadamente del 605 al 538. Muchas de las personas que habían regresado del cautiverio babilónico estaban agradecidos por Dios por regresar otra vez a la tierra a la cual Dios les había dado, pero ya no era lo mismo. La gloria del templo de Salomón, los tiempos de oro, cómo era la nación antes de ser disciplinados por su pecado. Una y otra vez el Señor les advertía por medio de sus profetas que se arrepintieran porque iba a venir un juicio. Miren, hermanos, estos datos históricos son muy importantes que los tengamos en mente. Recuerden que aquí la nación de Israel, las 12 tribus, ya estaban divididos, había 2 reyes. El primer rey del reino de todo Israel fue Saúl, pero fue desechado por Dios, ¿recuerdan? Él reinó sobre las 12 tribus. Luego reinó David sobre las 12 tribus. Luego su hijo Salomón. Pero después del hijo de Salomón, Roboam, el reino se dividió. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Todos los reyes del reino del norte fueron malos, hasta que finalmente Dios los disciplinó, dejando que fueran llevados cautivos por los asirios en el año 722 a.C. Tiempo después vendría también el juicio al reino de Judá, que fue en 3 fases. En el 605 la primera deportación, hubo otra deportación más o menos en el 597, hasta que en el 586 a.C. Jerusalén fue sitiada, destruida, y el templo fue destruido por los babilonios. No creían que el juicio iba a venir, pero vino. Una y otra vez Dios les advirtió que se arrepintieran, pero tristemente no hicieron caso. Y cuando parecía todo estar perdido, cuando estaban cautivos en una tierra ajena a ellos y regresan a la tierra prometida, Dios quiere que ellos recuerden su historia, la historia de la providencia divina, cómo Él es fiel en cumplir las promesas del pacto a su pueblo. Esa es una de las ideas centrales de este autor de Crónicas. Él se enfoca mucho en la adoración a Dios. Miren, aquí cito textualmente a MacArthur, dice: la genealogía selectiva del cronista y la historia de Israel, comenzando desde Adán
hasta el regreso de Babilonia, tenía el propósito de recordarle a los judíos las promesas e intenciones de Dios acerca, número 1, de la tierra, la nación, el rey davídico, los sacerdotes levitas, el templo y la verdadera adoración, ninguna de las cuales había sido abrogada debido a la cautividad babilónica. Todo esto fue para recordarles su legado espiritual durante los tiempos difíciles que enfrentaron y para alentarlos a ser fieles a Dios. En palabras resumidas de Paul Belwar, el propósito del autor de Crónicas fue fortalecer al remanente de la nación que había pasado a través del periodo del cautiverio babilónico. Necesitaban que se les recordara que el Señor seguía estando con ellos y que ellos seguían teniendo un futuro glorioso porque Dios era fiel a sus pactos. La apostasía los había batido, pero la nación iba a surgir de nuevo. Entonces, lo que vemos en la descripción de... Se cree que primero y segundo de Crónicas era un libro, primero, después fue dividido como lo conocemos nosotros en primero y segundo de Crónicas. De hecho, Jerónimo fue el que le puso este título, Crónicas, porque es el registro de la historia divina. Y el autor entonces hace énfasis en cómo Dios disciplinó a su pueblo, pero también fue fiel en cumplir las promesas de su pacto. Y estos judíos que habían regresado del cautiverio de Babilonia, hermanos, imagínense, pónganse a pensar en esto. Ustedes tienen una casa bien bonita, con muchos lujos. Luego, ustedes son llevados cautivos, esa casa es destruida y regresan al terreno donde ustedes vivían, pero ahora es una chocita, ¿no? Ya esa mansión que ustedes conocían ya está en ruinas y ahora hay que reconstruir. ¿Cómo se sentirían? Por una parte agradecidos por regresar a lo que era suyo, ¿verdad? Pero por otra parte tristes porque la gloria pasada había perecido debido a sus pecados. Es solamente para que nos demos una idea de por qué era necesario que el remanente que había regresado de la cautividad babilónica fuera animada con estas promesas, con ver la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Si tenemos en cuenta esto, vamos a entender entonces por qué el autor de Crónicas nos da detalles de la vida de Manasés que no nos da el autor de Reyes. Él quería animar al remanente de que a pesar de que ellos habían sido infieles al Señor y por eso había venido el juicio, pero Dios seguía teniendo un trato con ellos y era fiel en el cumplimiento de sus pactos, y si había arrepentimiento en ellos y fidelidad, podían seguir confiando en que Dios cumpliría sus promesas en ellos. Hermanos, es lo mismo para nosotros. Esta es la intención y el propósito también de mi mensaje basado en el texto. Es motivarnos a tener un verdadero arrepentimiento y que podamos vivir una vida fiel a Él. Entonces, este rey Manasés reinó del año 697 al 642 antes de Cristo. Recuerden que aunque el libro fue escrito aproximadamente en el año 450 antes de Cristo, pero apunta a cómo era la vida de Israel como nación antes del exilio, antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia. Y recuerda a uno de los casi últimos reyes, y fue uno de los causantes principales que la ira del Señor ardiera contra el pueblo de Judá y que después serían llevados a Babilonia. Pero miren la lista de pecados que nos menciona el texto. Fíjense lo que hizo. El versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego nos dice en qué sentido: conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Hermanos, recuerden que los cananeos, antes de que Israel conquistara la tierra de Canaán, eran unas tribus sumamente idólatras, perversas, que la ira de Dios había venido sobre ellas, y también la expulsión de esas tribus y la conquista de la tierra de Canaán era un juicio judicial contra esas naciones por su pecado. ¿No es cierto? Que la maldad de los amorreos había llegado hasta el cielo. Hacían cosas tremendas, hermanos. Pero noten la descripción, la comparación. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones. Esta palabra abominaciones se usa en el Antiguo Testamento en referencia a cualquier iniquidad, tal como es considerada por Dios. Pero fíjense, tiene la idea, indica un sentimiento de repulsión. Fíjense bien, abominación indica el sentimiento de repulsión que es provocada
por la impiedad de estas naciones. Imagínense esto, hermanos, Dios siente repulsión hacia el pecado de esta manera. Y esas naciones habían sido arrojadas como un juicio judicial por parte del Señor, pero el pueblo escogido de Dios, el pueblo que había sido librado de la esclavitud de Egipto, aquel pueblo que había sido elegido para ser un reino de sacerdotes, para proclamar el nombre del Dios verdadero, se había corrompido de tal manera que se estaban comportando igual que las naciones que Dios había echado de su presencia. Miren, esto es grave. Ellos no estaban haciendo la diferencia, no aprendieron la lección, no aprendieron lo que les pasó al reino del norte con los asirios en el 722. Fueron llevados cautivos y esparcidos. ¿Por qué? Por su pecado. Pero si ellos seguían con ese mismo comportamiento, también iba a pasar lo mismo, hermanos, es lógico. Hermanos, podemos ver el mundo arder y a veces no entendemos, seguimos comportándonos como los del mundo, y eso es peligroso, muy peligroso. La gravedad de estas palabras, hermanos, es que era el pueblo escogido de Dios, hermanos. No era cualquier pueblo el que estaba haciendo esto. Aquel pueblo que había sido favorecido por Dios mismo, que Dios había amado, que Dios hizo grandes cosas en ellos, se estaban comportando de la peor manera. Esto es grave, hermanos. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Versículo 3, y nos da razones por las cuales el autor da esta descripción, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y nos da una lista, hermanos, de las cosas que él hizo, por la cual él se ganó a todo pulso este calificativo, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren, la lista es muy larga, así que no pretendo ser exhaustivo, pero ponga atención. Él reedificó los lugares altos que su padre había derribado. Ezequías fue un rey piadoso que hizo reformas para el pueblo. Y estos lugares altos era donde el pueblo sacrificaba para adorar a dioses falsos. O en algunos de los casos, como vamos a ver más adelante, usaban esos altares para supuestamente adorar a Dios, pero no conforme a su prescripción como estaba en la ley de Moisés. O sea, algunos adoraban a dioses falsos, pero otros decían, yo adoro a Jehová, pero de una manera incorrecta. Ezequías había derribado estos lugares altos, pero él los reedificó. Su padre Ezequías derribó, pero miren, él los reedificó. Lo que su padre abolió, que estaba mal, él lo restauró. Miren, y es un dato importante que sepan, él reinó con su padre Ezequías aproximadamente unos 10 años. Fue corregente con él. Él pudo ver el comportamiento de su padre Ezequías, pero no quiso seguir en su ejemplo piadoso. Una vez muriendo su padre, quiso hacer lo que él se le dio, su voluntad. Pongan atención en esto, hermanos. Este rey Manasés pudo ver un buen ejemplo en su padre y no quiso seguir ese ejemplo. Qué peligroso es esto. Él había sido testigo de lo que le había pasado al reino del norte por andar haciendo esas cosas de idolatría. No quiso entender. Noten cómo es la naturaleza humana, hermanos. No miren nomás a Manasés. Mírense a ustedes mismos, mirémonos a nosotros mismos, ¿no? Que viendo, no aprendemos. Él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y luego, levantó altares a los Baales. Los Baales eran deidades, dioses falsos de los cananeos. E hizo imágenes de Acera. Acera era una deidad femenina, hermanos. Diosas. Y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Añadió todavía más idolatría. Adoró al ejército de los cielos y le rindió culto. Solo una de las estrellas y todo eso, astrología. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Miren, hermanos, él fue añadiendo pecado tras pecado. No solamente edificó lugares altos para la idolatría, no solamente hizo altares a los Baales y adoró imágenes de Acera, y no solamente se fue más allá a rendirle culto a las estrellas y todo eso,
sino que hizo altares en la casa de Dios, donde se supone que la gloria del Dios de Israel estaría y brillaría. Profanó garrafalmente el templo. Versículo 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Hasta aquí, hermanos, esto es terrible. Estas descripciones son terribles de lo que este hombre había hecho, ¿cierto? Hasta aquí podríamos decir, fue el peor de los pecadores, pero ¿qué cree? Hay más. Porque cuando el ser humano seguimos el curso de nuestro corazón pecaminoso y Dios nos abandona las pasiones de nuestro corazón, podemos depravarnos de una manera que usted no tiene idea, hermanos. La maldad del hombre es tremenda y terrible. Miren lo que hizo en el versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Fíjese, hermanos, pasó a sus hijos por el fuego. Como si no fuera poco, en cuanto a lo que hizo de levantar altares al ejército de los cielos, hizo pasar sus hijos por fuego. ¿Qué es esto, hermanos? El valle de Hinnom era un valle al sur y al este del templo, y era donde se practicaba el culto a un dios pagano llamado Moloch, que involucraba el quemar niños vivos. Fíjese bien, era la práctica del aborto de aquel tiempo, hermanos. Miren, tenemos registro bíblico de esto. Salmos 106, versículos 37 y 38, lo que dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. En Levítico 18, 21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hermanos, qué terrible quemar a los niños, a los bebés vivos, a un dios pagano. ¿Qué? Si la práctica del aborto en sí es algo terrible porque sacan al niño en pedacitos y sufre mucho, ahora imagínense echarlo al fuego vivo. Si nos sorprendemos cuando escuchamos noticias que encuentran a un niño en un basurero, en una bolsa, o que lo abandonan, cosas terribles que nos hemos enterado últimamente, que salen en las noticias, y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Y hasta nos estremecemos de tristeza. Pues esto no es nuevo, hermanos. Imagínense pasar por tus hijos por el fuego. Imagínense ahora toda la industria de Planned Parenthood o de todos aquellos que están a favor del aborto y todo. Pues en lugar de decir que es el derecho de tu cuerpo, vamos a sacrificarnos. Dios, Moloch ha sido bien bueno conmigo, te voy a ofrecer mis hijos, ¿no? Quien no quiere tener hijos, no hay. Quemándolos al fuego. Esto era una abominación. Por eso dice, conforme a las abominaciones de las naciones. Esto causaba repulsión a Dios. Si nos puede causar repulsión a nosotros, nos causaba mayor repulsión a Dios. Pero ¿qué creen? Tristemente su pecado no llegó ahí todavía. Hay más. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado de adivinaciones y consultaba divinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Hermanos, miren, esto de la adivinación y de esas prácticas estaba expresamente prohibido en la ley de Moisés, en Deuteronomio 18, del 10 al 12, fíjese lo que dice: no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero o hechicero, o encantador, o medio, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. ¿Se fijan? Esa era una de las razones por la cual Dios estaba expulsando a los cananeos, y es precisamente esos pecados que Él estaba evitando. Está grave la cosa. Y luego sigue diciendo el texto, hermanos. Quisiera que la cosa parara ahí, pero miren el 7. Además, esa palabra está agregando algo. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo escogí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre,
y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Hermanos, este ídolo que había hecho, según 2 de Reyes 21:7, era una imagen de Acera, la deidad femenina, que colocó en el templo del Señor. Eso fue un gran sacrilegio, hermanos. O sea, añádanle a todos esos pecados y todavía lucirse. Voy a ponerle la cerecita del pastel a mi maldad. Voy a hacer una imagen de una deidad femenina y la voy a poner ahí en la casa de Dios para que vean cuán pecador soy, ¿no? Ya fue el colmo de los colmos, ¿no? Por eso dice, él se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Hizo lo abominable. Hasta este punto, hermanos, cualquiera de nosotros pudiéramos responder a la pregunta que hicimos al inicio. ¿Dios puede perdonar a una persona asesina, cruel, idólatra, blasfema de lo peor? Tal vez hasta este punto, con estas descripciones que nosotros leeríamos, podríamos pensar, Manasés, derechito al infierno, ¿no? Ya, no necesitamos leer el resto, ya concluimos que ese hombre está achicharrándose en el infierno, así pudiéramos pensar. Pero el texto no termina ahí, hermanos. No solamente el texto, el autor de Crónicas nos describe los pecados que este hombre cometió, por el cual se le da esa descripción de que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, sino que en el versículo 9 también nos dice la influencia pecaminosa del peor de los pecadores. La influencia pecaminosa del peor de los pecadores, es decir, la influencia que este hombre ejerció en su nación para que se desviaran de Dios. Miren, todo líder, querramos o no, si tú eres esposo, padre de familia, eres líder, todo líder, lo que hacemos puede afectar positivamente o negativamente a nuestra familia o a nuestra nación, dependiendo del grado de responsabilidad que tengamos. Todo lo que hacemos trae repercusiones ante otros. No es cierto eso de que si yo peco me hago daño a mí mismo nomás. Eso es una mentira. Todo lo que hacemos repercute en otros, para bien o para mal. Mira lo que dice el versículo 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Fíjese la descripción que hace. Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hermanos, este verbo, cuando dice aquí, hizo extraviarse o extravió, tiene el sentido de llevar por mal camino. Y el tema verbal de este verbo implica que Manasés causó el desvío espiritual y moral. O sea, que él fue el causante. En el hebreo hay un tema verbal llamado jifir, que implica el causar. Él causó, él provocó, él llevó a cabo que el pueblo se desviara de Dios. Incluso, hermanos, el autor de Reyes, ahí sí nos vamos a 2 de Reyes 21:11 al 15, le atribuye la culpa a Manasés por la caída final de Jerusalén. Miren, vamos a ir a 2 de Reyes para que vean la descripción que el autor de Reyes, 2 de Reyes 21:11 al 15 hace de este rey. 2 de Reyes 21:11 al 15 dice, por cuanto Manasés, fíjese, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron desde Egipto hasta hoy. Y el versículo 16 dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová.
de este calibre fue la desviación de este hombre, hermanos. La influencia pecaminosa del peor de los pecadores, ¿cuál fue? Hizo desviarse también al pueblo que él estaba gobernando. Hasta este punto podríamos decir, él ya no merece el perdón, ya debe de estar ardiendo en el infierno, derechito en el infierno. Pero ¿qué nos dice el versículo 10? No solamente se nos describe el autor la lista de sus pecados, no solamente nos describe la influencia pecaminosa que ejerció en el pueblo, sino además su necedad. En el versículo 10 también vemos la necedad del peor de los pecadores. En el versículo 10 vemos la necedad del peor de los pecadores. Mira lo que dice el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero, hay un pero aquí importante, mas ellos no escucharon. Esto es tremendo, hermanos, porque aquí vemos la compasión de Dios. Dios lanzó advertencias compasivas al rey y a su pueblo, pero ellos ignoraron esas advertencias. De hecho, ya lo leímos ahí en 2 de Reyes 21, 10 al 15. Miren, nomás voy a hacer un repasito ahí. ¿Qué fue lo que Dios dijo a través de los profetas? 2 de Reyes 21, del 10 en adelante, dice: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, fíjese bien, ¿qué dijo Dios por medio de los profetas? Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. El punto es este, hermanos. Dios lanzó advertencias compasivas al rey y a su pueblo. El propósito de lanzar advertencias de juicio, hermanos, es provocar arrepentimiento. ¿Recuerdan por qué Jonás no quería ir a Nínive y quiso desviarse a Tarsis? ¿Cuál era el mensaje que Dios le había dicho a Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Era un mensaje de juicio, ¿no es así? Pero el mensaje de juicio, el propósito es provocar arrepentimiento en el pueblo, y si el pueblo se humilla ante el Señor, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. El propósito de Dios de lanzarnos juicios de advertencia no es para que nos vayamos al infierno y para destruirnos, es para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él, y Él nos dé vida. Él quiere beneficiarnos. Cuando los profetas predicaban juicio, no era el propósito simplemente nomás asustar a la gente y hacerles un mal, era provocar arrepentimiento en el pueblo para que se volvieran al Señor. Jesús habló del infierno también. Si leemos los evangelios, hermanos, Jesús no solamente no comenzó citando Juan 3:16. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y él habló más del infierno que del cielo, de hecho. Pero ¿cuál es el propósito de esto, hermanos? Un mensaje de juicio es provocar el arrepentimiento. Esto es un acto de la compasión de Dios, hermanos. Lejos de ser algo severo, es un acto de compasión que Dios lance un juicio de advertencia, porque si Dios fuera otra, solamente nomás lanza el mal y ya. Pero advierte, esto va a venir como consecuencia de tu pecado si no te arrepientes. Y si nos arrepentimos, Dios retira ese juicio, hermanos. Pero si persistimos en el pecado, Dios ejecutará su sentencia. Dios nos lanza advertencias compasivas, aún en medio del juicio, hermanos, pero cuando las ignoramos vienen las consecuencias. ¿No es este el pensamiento que vemos, por ejemplo, también ahí en Proverbios, capítulo 5, hablando de las consecuencias de ignorar la sabiduría divina? Podemos ver ahí en Proverbios 5. Mire cómo dice el joven que ignoró los consejos de la sabiduría. Proverbios ahí capítulo 5, versículos 7 al 11. Note estas palabras. Proverbios 5, 7 en adelante. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Obviamente aquí el contexto es una amonestación contra la impureza. Pero fíjese bien lo que dice el versículo 10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño.
Pero el versículo 11 es terrible. Escuchen, hermanos, y jóvenes, pongan atención. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Ese es el clamor de todos aquellos que rechazamos la sabiduría divina, hermanos. Qué exagerado el pastor. Ay, la Biblia como que es muy antigua, muy anticuada, ¿no? No creo que Dios sea así. Hermanos, no ignoremos la autoridad de la palabra de Dios. Por algo Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Tengamos plena certeza y confianza de que todo lo que Dios dice en su palabra es para nuestro bien, y que si obedecemos nos va a ir bien, pero que si desobedecemos van a venir consecuencias terribles, y luego después nos vamos a estar lamentando: cómo aborrecí el consejo y no hice caso, ¿no? Y hablando en el contexto ahí de la inmoralidad sexual, por ejemplo, se nos puede hacer fácil una pasión ahí juvenil, y luego cuando viene la destrucción del matrimonio, del hogar, de la familia, por un adulterio, ¿cómo aborrecí el consejo? Hermanos, Dios nos hace advertencias en su palabra, pero con el propósito de que nos volvamos a Él y evitemos el pecado y por ende el juicio. Hasta aquí el versículo 10, hermanos. Hemos visto, en primer lugar, la conducta del peor de los pecadores de los versículos 1 al 8. En segundo lugar, hemos visto la influencia pecaminosa del peor de los pecadores. Y en tercer lugar, la necedad del peor de los pecadores. Dios les hizo advertencias por medio de sus profetas, y de hecho, Manasés mató a muchos inocentes, a muchos profetas, hermano. Incluso alguna tradición dice ahí que mató a un profeta cerrándolo, ¿no? Fue un hombre cruel y despiadado que mató a mucha sangre inocente, ¿no? Muchos aquellos de los que proclamaban la verdad. No quiso oír. Hasta aquí podríamos decir: no hay redención para este hombre impío. Pero ¿qué nos dicen los versículos 11 y 12? Vamos a ver aquí la humillación del peor de los pecadores. La humillación del peor de los pecadores. Dicen los versículos 11. Volviendo allá a 2 de Crónicas 33. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales, fíjese bien, aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Miren, hermanos, Asiria era la potencia predominante de este tiempo. Babilonia todavía no agarraba la fuerza. Babilonia era súbdito de Asiria, y parece que hubo una rebelión en Babilonia, y por eso el rey de Asiria estaba tan enojado, porque muy probablemente Manasés fue partícipe de esa rebelión, o el rey de Asiria pensó que Manasés participó de esa rebelión, pero el punto es que fue apresado por el rey de Asiria y mandado llevar a Babilonia, que era donde se había provocado esa rebelión contra el rey de Asiria. Y el decir que fue llevado con grillos, hermanos, no creen que eran grillitos cantores que hacían cric, cric. Estos grillos eran garfios. Y aquí cito una nota de la Biblia de Estudio de la Reforma. Escuchen, la crueldad asiria era notoria. Llevar a un prisionero con ganchos atravesando la nariz como si fuera un animal obstinado es una práctica asiria comprobada. Hermanos, llevar a un prisionero con ganchos atravesando la nariz como si fuera un animal obstinado, así es como se llevaron a Manasés. Aquel rey que se ensañó en hacer todo lo que su corazón perverso le dictaminó, y ahora estaba siendo llevado con grilletes como si fuera un animal obstinado, como cautivo, como esclavo. Dios lo humilló, hermanos. El que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Ahora, cualquiera de nosotros podremos decir: qué bueno, se lo merecía, para que se le quite, porque hizo todo eso. Pero ¿cuál era el propósito de Dios de humillarlo? Simplemente decir, para que se te quite, para saciar su sed de venganza nomás porque sí. No, siempre el propósito de Dios al permitir que seamos humillados es
para que nosotros nos volvamos a Él. Fíjese bien, esto es muy importante porque nosotros podríamos decir, qué bueno para que se haga justicia por toda la sangre inocente que fue derramada en Jerusalén y todo lo que hizo en contra de Dios y el pueblo se lo merecía, pero aún así en el corazón de Dios está el deseo de salvar al peor de los pecadores. Pongan atención, hermanos, porque esto responde a la pregunta que hicimos al inicio. ¿Dios puede perdonar a una persona así? Miren lo que dice el versículo 13. El versículo 12, perdón. Mas luego que fue puesto en angustias, fíjese bien, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Vemos aquí, hermanos, la humillación del peor de los pecadores. Manasés, el rey Manasés, fue humillado de esta manera, pero cuando fue humillado, en su angustia, este verbo, fíjese bien, angustia, viene de un verbo hebreo zarar, que en este tema, hermanos, también puede hacer alusión al dolor que da la mujer en un parto. No sé, muchos de ustedes aquí han experimentado ese dolor, pero la idea es un dolor intenso, un sufrimiento intenso. Es una angustia intensa, hermanos. La disciplina fue dura. El trato de Dios con este hombre fue duro, hermanos. Volvemos nuevamente a la teología del Salmo 39, ¿no? Cuando David dice, enmudecí con silencio porque tú lo hiciste, ¿no? Dios está activo en nuestro sufrimiento. Aquellos de la teología que dicen, te reprendo, Satanás, y reprendo todo infortunio que viene en mi vida porque Jehová no quiere el sufrimiento de sus hijos. Por favor, amados hermanos, Dios está más interesado en que no suframos o en nuestra salvación y santificación. ¿A Dios le interesa más que no soltemos una lágrima o que por medio de la angustia lo busquemos y clamemos a Él y nos convirtamos? Piénsenlo. A veces es necesaria una buena dosis de realidad, ¿no? Porque cuando nos va bien, nos enorgullecemos y nos desviamos de Dios bien feo. Es una realidad, hermanos. En su angustia, dice aquí, oró a Jehová. Y esta parte, hermanos, es central en la narrativa aquí. Este verbo orar, hermanos, viene de un verbo hebreo, jalá, que aquí significa, en su raíz primaria, estar enfermo, perder las fuerzas. Pero en este otro tema verbal, en este contexto, significa aplacar, buscar el favor. Por eso la Biblia de las Américas lo traduce como imploró. No es simplemente elevar una oración, es implorar, estando sumamente debilitado ya cuando no te quedan fuerzas, pero con el último suspiro dices auxilio, ¿no? Él imploró el favor del Señor, siendo de que en primera instancia Él lo afrentó y puso una imagen de acera ahí en el templo de Dios, levantó altares, hizo todo lo que no debió de haber hecho, tal como las naciones que Jehová Dios había deshecho, pero ahora en su angustia Él imploró al Señor. Y luego hay otro verbo aquí, cuando dice aquí, luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, y luego dice humillado, realmente sería más correcto traducirlo, y se humilló, porque es un verbo. Esta palabra, este verbo aquí, se humilló, viene de otro verbo hebreo, caná, y este verbo también aparece en 2 de Crónicas 32:26 con Ezequías, cuando dice que pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, dice, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Miren, Ezequías fue el padre de Manasés. Él pudo haber recordado esto y su padre le pudo haber enseñado, hijo, un día yo enaltecí mi corazón contra el Señor y Dios me envió una enfermedad de muerte. ¿Recuerdan esa enfermedad de muerte de Ezequías? Pero Dios le da la oportunidad de vivir más tiempo. Y él se humilló al Señor. Y Dios tuvo misericordia de él cuando se humilló. Él pudo recordar esto, lo que los profetas habían proclamado, lo que su padre le había enseñado. Y estando en angustia, él recurrió al recurso correcto. Vio que los adivinos, los ídolos, todo aquello en lo cual él había puesto su falsa confianza, de nada le servía. ¿Dónde estaban sus dioses? Ahora él había sido llevado con grilletes
por los asirios a Babilonia y estaba en angustia. ¿Dónde están tus amigos que estaban en tu parranda, que se drogaban, que tomaban contigo? ¿Dónde están todas esas mujeres que te daban placer? ¿Dónde están todos esos dioses falsos cuando estás en angustia? Nadie te puede librar de eso. Al único al cual puedes voltear a implorar es al Dios vivo y verdadero. Él es el único que te puede librar. Manasés entendió eso. Pero miren, hermanos, voy aquí a expresar algo sumamente atrevido e hipotético. Imagínense que usted fuera Dios y que yo fuera Dios y ver a Manasés en esa situación, y Manasés implora al Señor, y tú eres Dios o yo soy Dios. ¡Ja, Manasés! Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí te estás acordando de mí. Ve y rézale a esa imagen de acera, a los Baales y a Moloc, al cual pasaste a tu hijo por el fuego. Ahora me vienes a buscar en tu angustia, y cuando yo te estaba llamando ahí por medio de mis profetas, ¿dónde estabas? Te hiciste loco y no me hiciste caso, entonces vete al infierno, si nosotros fuéramos. Pero gracias a Dios que ni usted ni yo somos Dios, y que Dios no es como nosotros, bendito sea Dios. Gracias a Dios, hermanos. ¿Qué hizo Dios? En el versículo 13 nos dice la respuesta divina al arrepentimiento del peor de los pecadores. Pero también quiero resaltar un aspecto aquí muy importante, hermanos. Este texto parece sencillo, pero es muy importante para entender la narrativa. El versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró ¿a quién? Dice Jehová su Dios. Y este nombre propio es muy importante, no dice y oró a Dios. Todo el mundo dice que cree en Dios, ¿verdad? Pero aquí Yahweh o Yahweh, Jehová, el nombre del Dios de pacto es muy importante, porque recuerden que el pueblo se había desviado tras la idolatría adorando dioses falsos, ¿no? A Acera, Baales, a las estrellas, a cuantos dioses habidos y por haber, a Moloc. Pero al orar a Jehová, a Yahweh, el Dios del pacto, aquel que los libró de Egipto desde Éxodo 20, vemos que Dios le dice al pueblo de Israel, yo soy Yahweh, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Quién era el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra? Jehová. A ese Dios vivo y verdadero clamó él. Dejó de confiar en los ídolos falsos, hermanos. Y aquí es una gran ilustración, hermanos. Cuando Dios nos humilla para que lo busquemos a Él, no puedes confiar en absolutamente nada fuera de Dios. Tus fuerzas, tus recursos, tus amigos, tus dioses falsos, nada te puede librar de la angustia. Solo tienes que clamar al Dios vivo y verdadero. Aquel que vino y envió a su Hijo para morir en la cruz por tus pecados y mis pecados. Ese Dios vivo y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él nos puede librar de la ira venidera y reconciliar con el Padre. Es el único Dios verdadero, hermanos. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios en tres personas. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Él es el único Dios que te puede librar de la ira venidera. No hay otros dioses. Tristemente, Satanás ha sido sutil en inventar sectas y religiones, pero solo el Dios vivo y verdadero puede librarnos. Él oró a Yahweh, el Dios verdadero. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Vemos en el versículo 13 la respuesta divina al arrepentimiento del peor de los pecadores. La respuesta divina al arrepentimiento del peor de los pecadores. ¿Cuál fue la respuesta? Dice el texto, entonces Dios le recriminó todo su pecado y le dijo, ¿hasta ahora vienes a clamar a mí? Vete de aquí. ¿Así dice el texto? No, estoy viendo a ver si ponen atención, ¿no? Dice el texto, y habiendo orado a él, fíjese bien, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Fíjese bien, estos verbos son muy importantes, hermanos. Este verbo fue atendido, quiere decir que fue escuchada su súplica. Y me gusta más como lo traduce la Biblia de las Américas. Dios se conmovió por su ruego. Dios fue movido a compasión, esa es la idea. Dios se conmovió por su ruego. Lo restauró
este verbo también es importante porque este texto está siendo dirigido recuerdan, a los judíos que habían regresado de la cautividad. Ellos estaban siendo restaurados a su tierra y ese concepto de restaurar, de regresar, es importante. Porque con esto Dios les está dando a entender a ellos que si ellos se vuelven al Señor, Dios sigue estando presto para cumplir sus promesas del pacto, porque Él es compasivo por naturaleza. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Lo restauró, literalmente lo hizo volver. Este argumento es importante para los judíos que habían regresado del exilio, hermanos. Recuerden que ellos estaban regresando a la tierra que Dios les había prometido, pero las cosas no eran igual que antes. Ellos tenían que reconstruir todo eso. Y ya no tenían rey, ya no había un rey reinando sobre ellos del linaje de David, hasta que viniera el Mesías. Hermanos, pero miren lo que provocó todo esto. Reconoció que Yahweh era Dios. Este verbo reconocer, hermanos, no es simplemente un asentimiento intelectual de algo. Miren, de hecho, este verbo hebreo yadá implica tener un conocimiento profundo, y en otros contextos, como en Génesis 4:1, se usa como eufemismo para aludir a las relaciones sexuales, por ejemplo. Y conoció a Adán, a su mujer Eva. O sea, se refiere a un conocimiento profundo. Él entendió, él se convirtió al Dios vivo verdadero. Él se arrepintió, tuvo una conversión al Dios verdadero, ¿no? Siendo un hombre tan impío, el peor de los pecadores, se volvió al Dios verdadero. Un eco de lo que nos dice el Salmo 51. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo que todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, ¿no es así? Toda aquella persona que esté genuinamente arrepentida y ponga su confianza solamente en la obra de Cristo para salvación y deja de confiar en sus buenas obras, en su religiosidad y en cualquier otro Dios o cosa para salvarle, y pone toda su confianza en Cristo y solo en Cristo para salvación, Dios no lo echa fuera, aunque sea el peor de los pecadores. Lo estamos viendo en la Escritura, hermanos. Si no lo estuviéramos leyendo con nuestros propios ojos, no lo podríamos creer. Por todo el contexto que vemos que hizo este hombre. La respuesta divina al arrepentimiento del peor de los pecadores, ¿cuál fue? Dios fue movido a compasión por su ruego. Y luego de los versículos 14 al 19, vemos las reformas del peor de los pecadores arrepentido. Las reformas del peor de los pecadores arrepentido. Imagínense que Manasés solamente hubiera dicho: Dios, perdóname, ya entendí, regresa a Jerusalén y otra vez a seguir con la idolatría. Hubiera sido un arrepentimiento falso y obviamente hubiera sido desechado por Dios. Pero ojo, aquí hay una enseñanza importante, un principio importante. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, escuchen esto, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, debe haber frutos dignos ¿de qué? Miren las reformas que hizo este hombre. Versículos 14 al 19. Después de esto, ¿de qué? De que él se humilló al Señor, de que se convirtió. Edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Fel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Comenzó la restauración, hermanos. Asimismo, versículo 15, fíjese bien, quitó los dioses ajenos. Quitó los dioses ajenos. Si nos volvemos al Dios vivo y verdadero, no podemos seguir con nuestro mismo estilo de vida, no podemos seguir adorando ídolos, no podemos seguir ahí con una virgencita, con un santo, con un San Juditas, o aferrándonos a nuestras ideas. Cuando hay una conversión verdadera, tenemos que desechar todo aquello que es pecaminoso para volvernos al Dios vivo y verdadero. Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado del monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Versículo 16. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él. ¿Dónde sacrificaba él antes? En los lugares altos que había edificado, ¿recuerdan? Ahora sacrificó en el lugar que Dios había escogido. Sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza,
Y fíjese bien, lo más importante, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Estaba revirtiendo sus acciones. Mientras que él fue la causa de toda esa depravación, ahora un Manasés nuevo estaba diciendo, adoren solo al Dios verdadero, ¿no? Pero tristemente ya era muy tarde, ¿no? Aunque no vino la invasión de los babilonios en su tiempo, pero el juicio vino después, porque el pueblo siguió empecinado en la idolatría. A pesar de que Josías, su hijo más adelante, fue un buen gobernante. Versículo 17, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová. Esto es importante, hermanos, porque la instrucción directa de no sacrificar en los lugares altos, hermanos, estaba dada en la ley de Moisés, y el pueblo seguía sacrificando en lugares altos. Pero ¿cuál era la excusa? Estamos adorando a Jehová. Pero ya teniendo el templo, no debían de adorar en lugares altos. En otras palabras, hermanos, a veces nosotros decimos, es que estoy adorando a Dios, no tengo ídolos, pero lo hacemos de una manera incorrecta, ¿no? Hermanos, Dios ha establecido la manera en la cual Él quiere que lo adoremos. Los verdaderos adoradores tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. En lo interior, por haber sido transformados por la obra del Espíritu Santo y en conformidad con lo que Él nos ha revelado en su palabra. No podemos inventar una adoración diferente a lo que Él nos ha revelado, ¿no? No podemos adorar a Dios a nuestra manera. Tenemos que adorarlo de la manera que Él lo ha establecido. Y para poderle adorar en verdad, primero tenemos que empezar reconociendo nuestro pecado y reconocer que solamente es a través de la obra perfecta de su Hijo que nosotros podemos ser aceptados, no de otra manera. Y luego dice el versículo 18, los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos. Fíjese, antes que se humillase, he aquí que estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. O sea que hay un antes y un después en la vida de este personaje, ¿no? Cómo fue su vida antes de su conversión y cómo fue su vida posterior a su conversión. Al final él fue fiel al Señor. Y bueno, concluimos esta sección, las reformas del peor de los pecadores arrepentido. ¿Qué vemos aquí? A través de esto, Él mostró frutos dignos de arrepentimiento. Y por último, vamos a ver un contraste, el contraste con otro pecador no arrepentido. El contraste con otro pecador no arrepentido, dice de los versículos 20 al 25, y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa. Y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. El verbo humillar aquí es el mismo que se usa en los demás versículos. Quiero que vean el contraste. Amón, hijo de Manasés, reinó solo 2 años y también fue afligido, pero él no se humilló como Manasés, sino que siguió el ejemplo de Manasés antes de que él se humillase, antes de que él se convirtiera, hermanos. Pero su otro hijo, Josías, siguió el ejemplo piadoso después de que él se convirtió, y siguió el ejemplo piadoso de su padre Ezequías, y al final de cuentas el ejemplo de David. Hermanos, fíjense, de la misma familia, 2 hijos tomando acciones diferentes. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión y determinar qué ejemplo seguiremos. O nos humillamos ante el Señor con un verdadero arrepentimiento, o en nuestra angustia nos desviamos más de Él y pereceremos. Vemos un contraste, hermanos. A pesar del pecado del pueblo de Israel, hermanos, Dios no anuló su pacto de salvación con su pueblo,
y por eso la promesa de un rey del linaje de David fue cumplida, así como será cumplida la promesa de su reino eterno en Cristo. Mira lo que dice Lucas 1:32, anunciando acerca de la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miren, esto es importantísimo para entender la narrativa de Crónicas. No hubo ningún rey perfecto del linaje de David, porque ninguno de estos reyes cumplió el ideal del que habría de venir. El hijo prometido de David, que reinaría eternamente en su reino y que sería un rey perfecto y justo, sería únicamente nuestro Señor Jesucristo. Ni Josías fue un hombre perfecto, también pecó. Ezequías también. David mismo, conocemos sus pecados. El único rey perfecto en quien podemos confiar es en Cristo, hermanos. Ahora, para ustedes, mis queridos amados hermanos, tomemos en cuenta esta verdad y hagamos nuestras las palabras de Pablo en 1 Timoteo 1:15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Puede reconocer que, al igual que Manasés, usted y yo éramos los peores de los pecadores, y aún así Dios tuvo misericordia y gracia de nosotros, aunque no hayamos cometido los pecados que hizo Manasés. Pero sin Cristo estuviéramos igualmente perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Puede reconocer esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. ¿Puede considerarse usted el más grande pecador que ha recibido la más grande misericordia? Y por último, si tú no te has arrepentido y humillado ante Él, hoy es el día de salvación. Acude a Cristo. No esperes que venga el juicio final. Arrepiéntete de tus pecados y confía solo en Él como tu Señor y Salvador, puesto que Él es el único que derramó su sangre en la cruz, que aplacó la ira de Dios y que ahora ha tornado el favor de Dios para nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Acude a Cristo. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra, Señor, redención para el peor de los pecadores. Gracias, Señor, porque hemos aprendido cómo es que tu gracia, tu fidelidad a tu pacto es tan grande, Señor, que ni siquiera la apostasía de tu pueblo te limitó para mostrar esa grande gracia aún a uno de los peores pecadores, como lo fue este rey malvado, pero que finalmente alcanzó gracia y misericordia por tu bondad, Señor. Ayúdanos a entender tu carácter, Señor, y acudir desesperadamente a la cruz para ver cuán gloriosa es tu gracia y tu perdón y tu misericordia, y para que podamos vivir una vida fiel a ti, Señor. Y para que podamos proclamar este mensaje, si tú fuiste capaz de salvar a un hombre así, cualquier pecador que escucha el mensaje de la cruz, se arrepiente y cree, puede ser perdonado por ti. Nosotros no lo sabemos, pero tú harás la obra en tus escogidos, aquellos que desde antes de la fundación del mundo, tú ya determinaste que vinieran a la fe, porque aún la fe y el arrepentimiento es un don tuyo, Señor. Pero nadie nace de nuevo sino por el poder del Evangelio. Ayúdanos a ser valientes y a proclamar este mensaje, el único mensaje que trae salvación y vida, que es el mensaje de la cruz, Señor. Gracias, y en tus manos nos ponemos pidiéndote que nos ayudes, Padre, a aplicar estas verdades, esta verdad de tu redención al peor de los pecadores, que podamos decir junto con Pablo que nosotros somos el primero de todos los pecadores y que a través de eso valoremos tu grande obra de salvación y vivamos una vida de humildad, de amor y de obediencia y de fidelidad a ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.